Mi hijo llamó a su esposa cerda gorda minutos antes de la boda, y las cámaras grabaron quién se reía detrás. Lo que descubrí después me destrozó de maneras que jamás imaginé posibles. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen. Tengo 64 años. Y ese sábado de mayo en Madrid, desperté con las manos temblando de emoción. Era el día de la boda de mi hijo Daniel. Había soñado con este momento desde que era pequeño, imaginando cómo sería verlo vestido de traje, prometiendo amor eterno, construyendo la familia que yo siempre quise que tuviera. Me levanté antes del amanecer, como siempre he hecho. Preparé café en la vieja cafetera italiana que heredé de mi madre, esa que hace un ruido particular cuando el agua hierve. El aroma llenó mi pequeño apartamento en Malasaña, ese mismo apartamento donde crié a Daniel después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 12 años. Mientras me vestía, recordé todas las veces que sacrifiqué mis propios sueños por él. Trabajé dobles turnos en la panadería de don Aurelio durante años para pagarle la universidad privada. Vendí las joyas de mi abuela para costear su máster en administración de empresas. Jamás me fui de vacaciones. Jamás me compré ropa nueva que no fuera estrictamente necesaria. Todo por él. El vestido que elegí para la boda era azul marino, el mismo que usé en mi boda hace 30 años. Lo había arreglado para que me quedara bien, porque a los 64, después de tanto trabajo y tanto dolor, mi cuerpo ya no era el mismo. Mis manos, ásperas de tanto amasar pan y limpiar casas, temblaron mientras me ponía los pendientes que Daniel me regaló el año pasado en Navidad, para la mejor madre del mundo. Había dicho entonces, abrazándome fuerte. Esas palabras resonaban en mi mente mientras cerraba la puerta de casa y caminaba hacia el metro que me llevaría al Hotel Villa Magna, donde sería la ceremonia. Durante el trayecto en metro, observé a las familias que iban de paseo dominical. Niños corriendo, padres cargando bolsas, abuelas con sonrisas cansadas pero llenas de amor. Pensé en lo orgullosa que me sentiría caminando del brazo de Daniel, presentándome como la madre del novio. Por fin, después de tantos años de lucha, mi hijo había encontrado el amor. Lucía era una chica dulce, de buena familia. Su padre era dueño de una cadena de restaurantes en el centro de Madrid. La primera vez que la conocí, me trajo flores y me besó en las mejillas con genuino cariño. «Señora Carmen», me había dicho, «Daniel me ha contado tanto de usted. Es usted la mujer más fuerte que conozco». Esas palabras me habían llenado el corazón de una manera que no sentía desde hacía años. Al llegar al hotel, el contraste fue brutal. El vestíbulo brillaba con mármoles dorados y arañas de cristal que costaban más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Señoras elegantes con vestidos de diseñador y zapatos que hacían ruido de dinero sobre el suelo. Hombres con trajes que gritaban éxito desde cada costura. Y ahí estaba yo, Carmen Rodríguez, viuda, panadera jubilada, con mi vestido remendado y mis zapatos cómodos comprados en el Mercado de Maravillas. La madre de Lucía, Esperanza Mendoza, me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una mujer de mi edad, pero que claramente había tenido acceso a tratamientos de belleza que yo ni siquiera sabía que existían. Su piel estirada, su cabello perfectamente teñido de rubio platino, sus uñas como pequeñas obras de arte. «Ah, usted debe ser Carmen», me dijo, mirándome de arriba a abajo con un desprecio apenas disimulado. Esperaba que viniera un poco más, arreglada para la ocasión. Sentí cómo el calor subía por mi cuello, pero sonreí. Había aprendido a tragar humillaciones desde muy joven. Lo importante es que Daniel y Lucía sean felices. Respondí con la voz más firme que pude encontrar. Esperanza rió con esa clase de risa que suena como cristales rompiéndose. Felices. Con la herencia que va a recibir Daniel de su abuelo paterno. Seguro que lo serán. 50 millones de euros dan para mucha felicidad. ¿No le parece? Me quedé helada. ¿Herencia? ¿Qué herencia? El padre de Daniel nos había abandonado sin dejar nada más que deudas y corazones rotos. Jamás había mencionado dinero, ni herencias, ni abuelos con fortunas. Perdone,
pero creo que hay algún malentendido. Comencé a decir. ¿Malentendido? Esperanza arqueó una ceja perfectamente depilada. Querida, ¿acaso no sabe que su hijo va a heredar la fortuna de los Herrera? ¿No le dijo que su abuelo paterno murió el mes pasado y le dejó todo? Por eso mi hija se casa con él. Por amor, sí, pero también por inteligencia. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Daniel no me había contado nada. Nada sobre una herencia, nada sobre un abuelo millonario, nada sobre las verdaderas razones de esta boda que se celebraba en un hotel que costaba más que mi apartamento entero. Mientras intentaba procesar esta información, un camarero pasó ofreciendo copas de champán. Tomé una con manos temblorosas y me dirigí hacia donde se suponía que debía sentarme. En la primera fila, sola, como la madre soltera que siempre había sido. Pero antes de llegar a mi lugar, escuché voces que venían del vestuario de los novios. Risas masculinas. El tono de voz de mi hijo. Me acerqué, pensando en saludarlo antes de la ceremonia, en decirle lo orgullosa que estaba. Y entonces lo escuché. Me quedé inmóvil contra esa pared de mármol, sintiendo cómo cada palabra que salía de la boca de mi hijo me desgarraba por dentro. Pero no era solo el dolor de escucharlo humillar a Lucía. Era el horror de reconocer la voz de su padre en cada una de sus palabras crueles. Durante 24 años había luchado para que Daniel no se convirtiera en el hombre que nos abandonó. Y había fracasado. Cerré los ojos y regresé a esa noche de febrero de 1999. Daniel tenía 12 años y lloraba en mi cama porque había escuchado a su padre gritándome en la cocina. «Estoy harto de mantener a una gorda inútil y a su mocoso». Era la misma noche que Rodrigo Herrera empacó sus maletas y se marchó con su secretaria de 23 años, dejándonos sin €1 y con 3 meses de alquiler atrasado. Esa madrugada, abracé a Daniel mientras él sollozaba contra mi pecho. «Mamá, ¿por qué papá nos odia?», me había preguntado con esa voz quebrada que solo tienen los niños cuando descubren que el mundo no es el lugar seguro que pensaban. «No nos odia, mi amor», le mentí, acariciando su cabello castaño. Los adultos a veces se confunden y dicen cosas feas cuando están tristes. ¿Cómo iba a explicarle a un niño de 12 años que su padre era un cobarde que nos veía como un estorbo para su nueva vida? A partir de esa noche, trabajé como una mula para que a Daniel no le faltara nada. Me levantaba a las 4 de la mañana para ir a la panadería de don Aurelio en Cuatro Caminos. Amasaba pan hasta las 2 de la tarde. Luego corría a casa para preparar la comida de Daniel y ayudarlo con los deberes. A las 5 de la tarde, limpiaba oficinas en el centro hasta las 10 de la noche. Los fines de semana, limpiaba casas en Pozuelo. En esas urbanizaciones donde las señoras me miraban como si fuera invisible mientras yo fregaba sus suelos de mármol. 7 días a la semana, 365 días al año. Sin vacaciones, sin descanso, sin vida propia. Todo para que Daniel pudiera estudiar en el Colegio San Patricio, el mismo donde iban los hijos de las familias acomodadas de Madrid. Mi hijo va a tener oportunidades, me decía mientras contaba los billetes arrugados que ganaba cada semana. No va a sufrir lo que he sufrido yo. Cuando Daniel cumplió 16 años, quiso unos zapatos Nike que costaban 200 euros. Yo ganaba 800 euros al mes. Vendí el anillo de compromiso que mi madre me había dejado, el único recuerdo valioso que tenía de ella. Daniel se puso los zapatos y nunca me preguntó de dónde había salido el dinero. A los 18 años, quería ir de viaje de fin de curso a Londres con sus compañeros de clase. El viaje costaba 1.500 euros. Trabajé limpiando casas en Navidad y vendí la vajilla de mi abuela para conseguir el dinero. Daniel se fue a Londres y trajo una foto donde aparecía sonriendo frente al Big Ben. «Fue el mejor viaje de mi vida, mamá», me dijo. Yo sonreí y no le conté que había pasado esas Navidades comiendo lentejas de bote para ahorrar cada euro. Para la universidad, quería estudiar Administración de Empresas en la Universidad San Pablo CEU, una de las más caras de Madrid. La matrícula costaba 12.000 euros al año. Pedí un préstamo que tardé 5 años en pagar, trabajando turnos dobles en la panadería hasta que me salieron varices en las piernas y artritis en las manos. Cada día, al volver a casa agotada, Daniel me recibía quejándose.
Mamá, no hay comida que me guste. Mamá, mis amigos van a esquiar a Vaqueira y yo no puedo ir. Mamá, necesito un ordenador nuevo para la universidad. Nunca un gracias. Nunca un ¿cómo estás? Nunca un déjame ayudarte. Para el máster, Daniel quería estudiar en ESADE, en Barcelona. Es el mejor máster de España, mamá. Sin él no voy a conseguir un buen trabajo. El máster costaba 20.000 euros. Vendí las últimas joyas que me quedaban de mi madre y pedí otro préstamo que aún estoy pagando a los 64 años. Cuando Daniel se graduó, consiguió un trabajo en una consultoría importante. Su primer sueldo era de 3.000 euros al mes, más de lo que yo había ganado en mi vida. Pensé que por fin podría descansar un poco, que mi hijo me ayudaría con los gastos, que podríamos vivir juntos con más tranquilidad. Pero Daniel se mudó a un apartamento en el barrio de Salamanca. Necesito mi independencia, mamá. No puedo vivir contigo para siempre. Los domingos venía a comer a casa. Yo preparaba su plato favorito. Lentejas con chorizo, las mismas que había aprendido a cocinar de mi madre. Después de comer, se quedaba en el sofá viendo la televisión mientras yo recogía los platos. Antes de irse, abría la nevera y se llevaba tuppers con comida para toda la semana. Es que no sé cocinar, mamá, decía con una sonrisa que ya no me parecía inocente. Y además, nadie cocina como tú. Cuando cumplí 60 años y me jubilé de la panadería, mi pensión era de 600 euros al mes. Daniel ganaba ya 5.000 euros mensuales en su nuevo trabajo en una multinacional. Le comenté que con mi pensión apenas me llegaba para pagar el alquiler y la comida. Mamá, tienes que aprender a administrarte mejor, me respondió sin levantar la vista del móvil. Yo tengo muchos gastos, el alquiler de mi apartamento, el coche, las cenas de empresa. No puedo estar manteniéndote. ¿Manteniéndome? Después de 24 años manteniéndolo a él, Daniel me decía que no podía mantenerme. El año pasado, cuando me diagnosticaron diabetes y necesitaba comprar medicinas caras, le pedí ayuda. Mamá, hay medicinas genéricas que cuestan menos. No puedes pretender que yo pague medicinas de marca. Hace 6 meses, cuando se me rompió la lavadora y no tenía dinero para comprar una nueva, le pedí que me prestara 300 euros. Te los devuelvo en 3 meses cuando cobre la paga extra. Le prometí. Mamá, 300 euros son 300 euros. Si no tienes dinero para una lavadora, lava a mano como hacían las abuelas. Pero ayer, cuando Daniel me llamó para invitarme a su boda, su voz sonaba diferente, cariñosa, casi dulce. Mamá, quiero que estés muy guapa en mi boda. Mañana paso por casa y te doy dinero para que te compres un vestido bonito. Va a ser el día más importante de mi vida y quiero que estés perfecta. Me emocioné tanto que lloré. Por fin, después de tantos años, mi hijo se acordaba de mí. Quería que me sintiera especial. Pero Daniel nunca pasó por casa. Nunca me dio dinero para el vestido. Cuando lo llamé esa noche, me dijo que había tenido una cena de empresa y se le había olvidado. No pasa nada, mamá. Ponte el vestido azul que tienes. Ese te queda bien. Por eso estaba ahí, en el Hotel Villamagna, con mi vestido de hace 30 años, escuchando a mi hijo llamar cerda gorda a la mujer que iba a casarse con él en 5 minutos. Y por primera vez en 24 años, me pregunté si había criado a un monstruo. Me aparté de esa pared como pude, con las piernas temblorosas y el corazón partido en 1000 pedazos. Tenía que alejarme de ahí antes de que alguien me viera llorando. Caminé hacia los baños del hotel, esos baños de mármol rosa con espejos dorados que parecían sacados de un palacio. Me encerré en uno de los cubículos y lloré en silencio, mordiéndome los nudillos para no hacer ruido. Las palabras de Daniel resonaban en mi cabeza como un disco rayado. Cerda gorda. Por caridad. ¿Cómo hizo mi viejo con mi madre? ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había fallado tanto como madre? Salí del cubículo para lavarme la cara y intentar recomponerme. No podía arruinar la boda de mi hijo, aunque él hubiera arruinado mi corazón. En el espejo vi a una mujer de 64 años, con el rostro hinchado de tanto llorar, con un vestido que había visto mejores días, con las manos agrietadas de tanto trabajar. Eres patética, Carmen, me dije en voz baja. Después de todo lo que has hecho por él, sigues protegiéndolo.
Cuando regresé al salón, la música ya había comenzado. Los invitados se levantaron de sus asientos mientras Lucía caminaba por el pasillo del brazo de su padre. Estaba preciosa con su vestido de encaje, pero yo podía ver que había estado llorando. Sus ojos estaban hinchados bajo el maquillaje perfecto. ¿Habría escuchado ella también los comentarios de Daniel? Daniel esperaba al altar con esa sonrisa perfecta que había heredado de su padre, esa sonrisa que yo había pensado que era de felicidad, pero que ahora reconocía como la mueca de un depredador satisfecho con su presa. El oficiante comenzó la ceremonia. Palabras bonitas sobre el amor, la fidelidad, el respeto mutuo. Cada palabra me sonaba a burla después de lo que había escuchado. ¿Cómo podía Daniel prometer amor y respeto cuando 5 minutos antes había llamado cerda gorda a la mujer que estaba a punto de convertirse en su esposa? Cuando llegó el momento de los votos, Daniel habló con voz firme y clara. Lucía, prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Mentira, todo era mentira. Daniel no sabía lo que era amar, no sabía lo que era sacrificarse por alguien, solo sabía tomar y tomar hasta dejar a las personas vacías. Lucía tartamudeó un poco durante sus votos. Su voz temblaba. Daniel, prometo ser tu compañera fiel, en todos los momentos de la vida. Pobre niña. No sabía en qué se estaba metiendo. Cuando el oficiante pronunció las palabras, pueden besarse, Daniel besó a Lucía con una pasión teatral que arrancó aplausos del público. Pero yo vi algo que los demás no vieron. Vi cómo los ojos de Daniel permanecían fríos mientras sus labios fingían amor. Durante el cóctel, intenté acercarme a Lucía para hablar con ella, pero estaba rodeada de familiares y amigos que la felicitaban. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, ella desviaba la vista rápidamente. Daniel no se acercó a saludarme en toda la tarde. Ni siquiera me miró. Era como si yo fuera invisible, como si después de 24 años criándolo, ya no existiera para él. Me senté sola en una mesa al fondo del salón, la mesa reservada para familia lejana. A mi lado se sentaron una tía abuela de Lucía que no hablaba español y un primo lejano que se pasó toda la cena hablando por teléfono. Observé a los otros invitados. Empresarios con trajes de 3.000 euros, señoras con joyas que costaban más que mi apartamento, jóvenes con relojes que valían más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Todos hablaban de negocios, de inversiones, de propiedades en la costa. Nadie hablaba de amor. Durante la cena, el padre de Lucía se levantó para dar un discurso. Habló de la excelente unión de dos familias prósperas, de los negocios que florecerían gracias a esta alianza, de los nietos que heredarían un imperio. ¿Imperio? ¿De qué imperio hablaba? Yo había criado a Daniel en un apartamento de 2 habitaciones en Malasaña, trabajando en una panadería. ¿Qué imperio había construido mi hijo que yo no conocía? Después habló el padrino de Daniel, Carlos, el mismo que había reído cuando mi hijo llamó cerda gorda a Lucía. En su discurso, Carlos contó anécdotas de la universidad, de las fiestas, de los viajes que habían hecho juntos, pero hubo una frase que me heló la sangre. Daniel siempre ha sabido lo que quiere y cómo conseguirlo. Desde que heredó la fortuna de su abuelo, ha demostrado que sabe manejar tanto el dinero como las oportunidades que se le presentan. Todas las cabezas se giraron hacia Daniel, que sonreía con falsa modestia. Algunos invitados rieron como si entendieran un chiste privado, pero yo no entendía nada. ¿Qué herencia? ¿Qué abuelo? El padre de Rodrigo había muerto cuando Daniel era pequeño, y nunca tuvimos contacto con esa familia. ¿De qué fortuna hablaban? Después del discurso, me levanté de la mesa con una excusa y me dirigí hacia el bar. Necesitaba pensar. Necesitaba entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando escuché una conversación que me destrozó aún más. Esperanza Mendoza, la madre de Lucía, hablaba con otras señoras elegantes cerca de la barra. Por supuesto que sabíamos que Daniel no tenía dinero de su familia. Decía con esa voz aguda que me ponía los nervios de punta. Su madre es una panadera retirada que vive en un apartamento de alquiler social. Pero cuando murió el abuelo Herrera y Daniel heredó esos 50 millones... ¿50 millones?
Preguntó una de las mujeres impresionada. 50 millones de euros, confirmó Esperanza. Al principio pensamos que era una broma. ¿Cómo iba a heredar tanto dinero el hijo de de una mujer como Carmen? Pero los abogados confirmaron que todo era legal. Daniel es el único heredero directo. ¿Y la madre no sabía nada? Esperanza rió con crueldad. ¿Esa pobre mujer? Daniel dice que es mejor no contarle nada. Imagínense si se entera de que su hijo es millonario. Empezaría a pedirle dinero para todo. Ya saben cómo son las personas de su clase social. Las otras mujeres asintieron con comprensión, como si fuera natural que un hijo multimillonario mantuviera a su madre en la pobreza. Además, continuó Esperanza, Daniel dice que quiere que su madre se mantenga humilde, que el dinero la corrompería. Es mejor que siga viviendo con su pensión de 600 euros. Así mantiene los pies en la tierra. Me aferré a la barra para no caerme. Las piernas me temblaban tanto que pensé que me iba a desmayar. Mi hijo era millonario, y me había dejado vivir en la pobreza, preocupándome por cada euro, pidiendo préstamos para pagar sus estudios, vendiendo las joyas de mi madre para que él pudiera viajar. Todo este tiempo, mientras yo contaba monedas para comprar medicina para mi diabetes, mientras lavaba a mano porque no podía permitirme arreglar la lavadora, mientras comía lentejas de bote para ahorrar dinero, Daniel tenía 50 millones de euros. Y no solo no me había ayudado, me había mentido, me había engañado, me había hecho creer que él también tenía dificultades económicas, que no podía ayudarme porque tenía muchos gastos. Me dirigí tambaleándome hacia la mesa donde estaba sentado Daniel, rodeado de sus amigos ricos, riéndose de algún chiste privado. Cuando llegué junto a él, se giró con una expresión de molestia. «¿Qué pasa, mamá? ¿No ves que estoy ocupado? Necesito hablar contigo», susurré, intentando mantener la compostura. «En privado». Daniel suspiró con exageración. «Mamá, es mi boda. ¿No puede esperar?» «No», respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «No puede esperar». Daniel se disculpó con sus amigos y me siguió hacia un rincón más apartado del salón. Su expresión había cambiado. Ya no parecía molesto. Parecía calculador. «¿De qué quieres hablar, mamá?» «De los 50 millones de euros», dije directamente, sin rodeos. La cara de Daniel se transformó completamente. Por primera vez en años, lo vi realmente asustado. Daniel me miró durante unos segundos que se sintieron eternos. Vi cómo su cerebro trabajaba a toda velocidad, buscando una mentira convincente, una excusa que pudiera tragarme como me había tragado todas las anteriores durante años. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo ya sabía la verdad. «No sé de qué me hablas, mamá», dijo finalmente, intentando sonar casual. «¿50 millones? ¿Has estado bebiendo?» «No me tomes por tonta, Daniel», respondí con una voz que ni yo reconocía. «Acabo de escuchar a la madre de Lucía contando todos los detalles. La herencia de tu abuelo Herrera, los 50 millones de euros, todo». La máscara de Daniel se resquebrajó por completo. Durante un segundo, vi pánico genuino en sus ojos. Pero luego, como un interruptor que se enciende, su expresión cambió a algo mucho peor, desprecio puro. «¿Y qué si es verdad?», dijo con una frialdad que me cortó la respiración. «¿Qué vas a hacer? ¿Montar un escándalo en mi boda?» «¿Cómo has podido?», susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar otra vez. «¿Cómo has podido dejarme vivir en la pobreza mientras tú tenías todo ese dinero?» Daniel se acercó más a mí, su voz bajando a un murmullo amenazante. «¿Pobreza? Mamá, tú tienes un techo, comida y una pensión. Hay gente que vive mucho peor. Hace 6 meses me dijiste que no podías prestarme 300 euros para una lavadora. Y no podía», replicó sin inmutarse. «No porque no tuviera el dinero, sino porque no era mi obligación dártelo». Sentí como si me hubieran abofeteado. «¿Obligación? Soy tu madre, Daniel. Te crié sola. Trabajé 3 empleos para pagarte la universidad. Y eso fue tu decisión», me interrumpió con una crueldad que me dejó sin palabras. «Nadie te obligó a sacrificarte.
Nadie te pidió que vendieras las joyas de la abuela o que trabajaras limpiando casas. Esas fueron decisiones tuyas. Las tomé por ti, por darte un futuro mejor. Y te lo agradezco, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero eso no me convierte en tu banco personal para el resto de mi vida. No podía creer lo que estaba escuchando. Este no era mi hijo. Este no era el niño que lloraba en mis brazos cuando su padre se fue. Este era un extraño cruel que llevaba la cara de Daniel, pero que había perdido el alma en algún momento del camino. El año pasado, cuando me diagnosticaron diabetes y necesitaba medicina, hay medicinas genéricas. Repitió la misma frase que me había dicho entonces. No necesitas las de marca. ¿Sabes lo que es vivir con 600 euros al mes? ¿Sabes lo que es elegir entre comprar medicina o comprar comida? No, admitió sin ninguna vergüenza. Y no quiero saberlo. Por eso trabajo duro y tomo decisiones inteligentes. ¿Decisiones inteligentes? ¿Como casarte con Lucía por su dinero después de llamarla cerda gorda? Por primera vez, Daniel pareció genuinamente sorprendido. ¿Escuchaste eso? Todo el mundo lo escuchó, Daniel. El micrófono estaba encendido. Daniel miró hacia el salón, como si estuviera evaluando cuánto daño podía haber causado su comentario. Pero cuando regresó su atención a mí, no vi arrepentimiento. Vi irritación. Era una broma privada, dijo con desdén. Los hombres hacemos esos comentarios. No significa nada. ¿No significa nada? Esa nada es ahora tu esposa. Y es una buena esposa, respondió con la naturalidad de alguien hablando del clima. Viene de una familia con dinero, tiene contactos útiles y sabe cuál es su lugar. No es como tú, que siempre estás pidiendo, siempre necesitando algo. Cada palabra era un puñal en mi pecho. ¿Cuál es mi lugar, Daniel? ¿Cuál es el lugar de la mujer que te crió sola durante 24 años? Tu lugar es estar agradecida, dijo con una frialdad que me heló hasta los huesos. Agradecida de que te invite a eventos como este. Agradecida de que aún quiera tener una relación contigo. Agradecida de que no te haya cortado completamente como le aconsejaron mis amigos. ¿Tus amigos te aconsejaron que cortaras conmigo? Por supuesto. Carlos, Javier. Todos ellos me dijeron hace años que te mantener cerca era un error. Que las madres como tú solo traen problemas. Que siempre van a estar pidiendo dinero, recordándote de dónde vienes, avergonzándote delante de gente importante. Me aferré a una silla cercana para no caerme. ¿Te avergüenzo? Honestamente. Daniel me miró de arriba a abajo con desprecio. Sí, tu vestido viejo, tus zapatos baratos, la forma en que hablas, cómo comes. Cuando mis colegas preguntan por mi familia, les digo que mis padres murieron en un accidente. El mundo se detuvo a mi alrededor. Todo el ruido del salón, la música, las conversaciones, se desvanecieron. Solo podía escuchar los latidos de mi propio corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Les dices que estoy muerta. Es más fácil así, respondió sin inmutarse. No tengo que explicar por qué mi madre es una panadera retirada que vive en Malasaña. No tengo que justificar por qué no me parezco a ella. ¿Por qué no comparto sus limitaciones? Daniel, mi voz se quebró por completo. Soy tu madre. Te di la vida. Te crié. Te amé más que a mi propia existencia. Y ya te pagué por eso, dijo con una sonrisa cruel. Te di una buena educación. Te enseñé a valorar el trabajo duro. Te convertí en una mujer independiente que no necesita depender de nadie. ¿No es eso suficiente gratitud? ¿Gratitud? ¿Me estás diciendo que tú me educaste a mí? En cierta forma sí. Me enseñaste sin quererlo todo lo que no quería ser. No quería ser pobre. No quería ser limitado. No quería conformarme con menos de lo que merezco. En ese sentido, fuiste una excelente maestra. Sentí náuseas. Las piernas me temblaban tanto que pensé que me iba a desmayar allí mismo, en medio del salón de bodas más elegante de Madrid, rodeada de gente que consideraba que mi existencia era un estorbo. Mira, mamá. Daniel continuó con un tono que pretendía ser conciliador pero que sonaba condescendiente. No quiero que esto arruine mi día especial. Puedes quedarte a la fiesta, disfrutar de la comida gratis, conocer gente, pero después de hoy, creo que deberíamos espaciar nuestros encuentros. ¿Espaciar nuestros encuentros? Una llamada de vez en cuando, quizás una visita en Navidad.
Pero nada de dinero, nada de ayudas, nada de hacerte la víctima. Yo tengo mi vida ahora, mis responsabilidades, mi posición social que mantener. ¿Y yo qué? Daniel se encogió de hombros con una indiferencia que me resultó más dolorosa que cualquier grito o insulto. Tú tienes tu pensión, tu apartamento, tu vida. Apréndete a vivir con eso y deja de soñar con cosas que no te corresponden. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No solo mi corazón, sino algo más profundo. La imagen que tenía de mi hijo, la fe que había mantenido durante años en que en algún lugar, dentro de ese hombre frío, todavía existía el niño que había criado con tanto amor. ¿Sabes qué, Daniel? Dije. Y mi voz sonaba extrañamente calmada. Tienes razón. Tienes toda la razón. Daniel pareció sorprendido por mi cambio de tono. Me alegra que lo entiendas, mamá. Sabía que al final... No, lo interrumpí. No entiendo nada de lo que me has dicho, pero entiendo algo mucho más importante. Entiendo que he perdido a mi hijo hace mucho tiempo y que la persona que tengo delante es un completo extraño. Mamá, y entiendo algo más, continué, sintiendo una extraña sensación de liberación. Entiendo que ya no tengo por qué protegerte. La expresión de Daniel cambió. Por primera vez en toda la conversación, vi algo parecido a la preocupación en sus ojos. ¿Qué quieres decir con eso? No le respondí a Daniel. En su lugar, me di la vuelta y caminé hacia donde estaba Lucía, que en ese momento se encontraba sola junto a una de las ventanas del salón, mirando hacia los jardines del hotel con una expresión perdida. Lucía. La llamé suavemente. Ella se giró hacia mí, y pude ver que había estado llorando otra vez. Su maquillaje estaba corrido en las comisuras de los ojos, a pesar de los retoques constantes que seguramente le habían hecho durante la tarde. Señora Carmen, dijo con una voz pequeña, como la de una niña asustada. ¿Cómo está disfrutando la fiesta? Me acerqué a ella y bajé la voz. Lucía, ¿escuchaste lo que dijo Daniel antes de la ceremonia? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas inmediatamente. Asintió sin poder hablar. Todo, susurró finalmente. Escuché todo. Estaba en el vestuario de al lado y... Las paredes son delgadas. ¿Y aún así decidiste casarte con él? Lucía cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Mi padre tiene deudas, señora Carmen. Muchas deudas. Los restaurantes no van bien desde la pandemia. Daniel le ofreció comprar todas las deudas a cambio de... ¿De esto? ¿De casarse contigo? No exactamente. Lucía se secó las lágrimas con un pañuelo bordado. Mi padre necesitaba un socio capitalista para salvar el negocio familiar. Daniel le ofreció 5 millones de euros, pero con una condición, que yo me casara con él. Sentí un escalofrío. ¿Tu padre vendió tu matrimonio por 5 millones de euros? No lo entiende, señora Carmen. Son más de 100 empleos. Familias enteras que dependen de los restaurantes. Si cerrábamos, toda esa gente se quedaba en la calle. ¿Y tú? ¿Qué hay de tu felicidad? Lucía rió, pero no era una risa alegre. Era el sonido que hace alguien cuando ha perdido toda esperanza. ¿Felicidad? Señora Carmen, yo tengo 26 años y hasta hace 6 meses pensaba que iba a casarme por amor con mi novio de la universidad. Pero cuando mi padre me explicó la situación, cuando me rogó de rodillas que lo salvara, que salvara el trabajo de toda esa gente, ¿qué podía hacer? ¿Podías decir que no? ¿Podía? Mi padre lloró, señora Carmen. Lo vi llorar por primera vez en mi vida. Me dijo que si no aceptaba, él tendría que declararse en quiebra y que probablemente acabaría en la cárcel por las deudas fiscales. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de la manipulación. No solo Daniel había comprado una esposa, había comprado una familia entera. ¿Y tu novio? Roberto. Lucía sonrió con tristeza. Le expliqué la situación. Al principio se enfadó mucho. Me gritó. Me dijo que era una cobarde, pero después entendió que no tenía elección. Me dijo que esperaría, que cuando pudiera divorciarme. ¿Cuándo puedas divorciarte? El contrato matrimonial estipula que si me divorcio antes de 5 años, Daniel puede reclamar todo el dinero de vuelta con intereses. Mi padre perdería los restaurantes de todas formas. Dios mío, susurré. ¿Has firmado un contrato? Antes de la boda, Daniel insistió. Dice que es para proteger sus intereses financieros en caso de divorcio.
Lucía me enseñó un papel que llevaba doblado en su bolso de mano. Era un documento legal de varias páginas, lleno de cláusulas en letra pequeña. Lo leí por encima y sentí escalofríos. El contrato no solo estipulaba las condiciones financieras del divorcio, también establecía que Lucía no podía hablar públicamente sobre los términos del matrimonio, que Daniel tenía control total sobre las finanzas familiares y que cualquier comportamiento inadecuado por parte de Lucía podía resultar en la anulación inmediata del acuerdo económico. «Esto es monstruoso», murmuré. «Esto no es un matrimonio, es una esclavitud legal». «Lo sé». Lucía guardó el papel en su bolso. «Pero ya está hecho. Ya estoy casada con él». «¡Ah! ¿Lucía?» La voz de Daniel sonó detrás de nosotras. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Los invitados están preguntando por la novia». Lucía se transformó inmediatamente. Su rostro triste se convirtió en una máscara de felicidad perfecta. Su postura cambió y sonrió como si fuera la mujer más feliz del mundo. «Ya voy, amor», respondió con una voz dulce que sonaba completamente falsa. «Solo estaba charlando un poco con tu mamá». Daniel me miró con desconfianza. «¿De qué estaban hablando?» «De lo hermosa que se ve Lucía». Mentí. Le estaba diciendo que nunca había visto una novia más elegante. Daniel pareció relajarse un poco. «Bueno, es verdad. Lucía, vámonos. Mis socios quieren conocerte mejor». Lucía me miró una última vez antes de tomar el brazo de Daniel. En sus ojos vi una súplica silenciosa, pero también una resignación que me rompió el corazón. Los vi alejarse, Daniel presentando a Lucía como si fuera un trofeo que hubiera ganado, y ella sonriendo y asintiendo como una muñeca perfectamente programada. En ese momento tomé una decisión. Me acerqué a la mesa principal, donde estaban los padres de Lucía conversando con otros invitados importantes. Esperanza Mendoza estaba contando alguna anécdota sobre su último viaje a París, mientras que Eduardo, el padre de Lucía, asentía mecánicamente con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Disculpen», dije, interrumpiendo la conversación. «¿Podría hablar un momento con el señor Eduardo?» Esperanza me miró como si fuera una cucaracha que había aparecido en su ensalada. «¿Perdón? ¿Quién es usted?» «Soy Carmen Rodríguez, la madre de Daniel». El ambiente en la mesa se enfrió inmediatamente. Eduardo me miró con nerviosismo, como si supiera que lo que yo tenía que decir no iba a ser agradable. «Señor Eduardo», continué, ignorando las miradas de desprecio de los otros invitados. «Creo que debería saber algunas cosas sobre mi hijo antes de que sea demasiado tarde». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Eduardo con voz temblorosa. «Cosas sobre cómo trata a las mujeres. Cosas sobre sus verdaderas intenciones con su hija». Esperanza se levantó de su silla como un resorte. «Esto es inadmisible. No vamos a permitir que una cualquiera venga a arruinar la boda de nuestros hijos». «¿Una cualquiera?», repetí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a burbujear en mi pecho. «Señora Esperanza, yo soy la mujer que crió sola al hombre con el que su hija acaba de casarse. Creo que eso me da cierta autoridad para hablar sobre su carácter». «Eduardo», Esperanza se dirigió a su marido. «Haz algo. Esta mujer está causando una escena». Pero Eduardo me miraba con una expresión diferente. Vi algo en sus ojos que reconocí inmediatamente. La mirada de un padre desesperado que sabe que ha cometido un error terrible pero que no sabe cómo arreglarlo. «¿Qué quiere decir?», me preguntó en voz baja. Me acerqué más a él, lo suficiente para que solo él pudiera escucharme. Su hija escuchó cómo mi hijo la llamaba cerda gorda 5 minutos antes de la ceremonia. Y aún así, se casó con él porque usted la chantajeó emocionalmente. Eduardo palideció. Yo no. Usted vendió a su hija por 5 millones de euros. Continué implacablemente. Y mi hijo la compró como si fuera una propiedad. ¿Realmente cree que eso va a terminar bien? ¿Las deudas? Eduardo comenzó a tartamudear. ¿Los empleados? ¿Las familias? Hay otras formas de salvar un negocio, señor Eduardo. Formas que no implican sacrificar la felicidad de su hija. Eduardo me miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué he hecho?», susurró. «Dios mío, ¿qué he hecho?». En ese momento, Daniel apareció junto a nuestra mesa. Había visto la conversación desde lejos, y su cara mostraba una furia contenida. «Mamá»,
dijo con una voz peligrosamente calmada. Creo que ya es hora de que te vayas. ¿Disculpa? Has bebido demasiado, continuó Daniel, alzando la voz lo suficiente para que otros invitados pudieran escuchar. Estás diciendo cosas sin sentido y molestando a mis invitados. Creo que necesitas descansar. Me quedé mirándolo, viendo cómo mentía con la misma facilidad con la que respiraba. Algunos invitados comenzaron a murmurar entre ellos, claramente creyendo que yo era una madre borracha causando problemas en la boda de su hijo. No he bebido ni una gota de alcohol, dije claramente. Mamá, por favor. Daniel se acercó más a mí, poniendo una mano en mi brazo con falsa gentileza. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo fundamental. Daniel tenía miedo. Miedo de que yo dijera algo que arruinara su imagen perfecta delante de toda esa gente importante. Miedo de que su máscara se cayera. Y por primera vez en 24 años, tuve poder sobre él. Está bien, Daniel, dije con una sonrisa que me sorprendió a mí misma. Me voy, pero antes quiero darte mi regalo de bodas. Daniel pareció confundido. ¿Regalo? Mamá, no necesitas... Insisto, dije, sacando mi teléfono móvil. Es algo muy especial. Algo que creo que todos tus invitados van a apreciar. Y entonces, delante de toda la mesa principal, reproduje la grabación que había hecho de nuestra conversación privada. La voz de Daniel comenzó a sonar desde mi teléfono, clara y nítida en el silencio que se había formado alrededor de la mesa principal. ¿Y qué si es verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Montar un escándalo en mi boda? Luego mi voz, quebrada y dolida. ¿Cómo has podido dejarme vivir en la pobreza mientras tú tenías todo ese dinero? Y después, la respuesta que heló la sangre de todos los presentes. ¿Pobreza? Mamá, tú tienes un techo, comida y una pensión. Hay gente que vive mucho peor. Possum, el silencio se extendió como una onda expansiva. Uno a uno, los invitados de las mesas cercanas dejaron de hablar y se giraron hacia nosotros. La música seguía sonando, pero cada vez más gente dejaba de bailar para escuchar. Eduardo Mendoza estaba completamente pálido. Esperanza se había quedado con la boca abierta. Otros invitados susurraban entre ellos, algunos sacando sus propios teléfonos para grabar la escena. Pero la grabación continuaba. Nadie te obligó a sacrificarte. Nadie te pidió que vendieras las joyas de la abuela o que trabajaras limpiando casas. Esas fueron decisiones tuyas. Las tomé por ti, por darte un futuro mejor, y te lo agradezco. Pero eso no me convierte en tu banco personal para el resto de mi vida. Daniel intentó quitarme el teléfono, pero yo me aparté. Su cara había pasado del blanco al rojo intenso. Algunos de sus amigos se acercaron, pero la multitud que se había formado alrededor de nosotros los mantenía a distancia. La grabación llegó a la parte más cruel. ¿Te avergüenzo? Honestamente, sí. Tu vestido viejo, tus zapatos baratos, la forma en que hablas, cómo comes. Cuando mis colegas preguntan por mi familia, les digo que mis padres murieron en un accidente. Un murmullo de horror recorrió la multitud. Alguien gritó, ¡Dios mío!, desde atrás. Vi cómo varios invitados se llevaban las manos a la boca, incrédulos. Eduardo Mendoza se levantó de su silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Qué significa esto?, gritó, mirando a Daniel con furia. ¿Le dijiste a tu madre que estaba muerta? Puedo explicarlo. Daniel comenzó, pero la grabación siguió reproduciéndose. Es más fácil así. No tengo que explicar por qué mi madre es una panadera retirada que vive en Malasaña. No tengo que justificar por qué no me parezco a ella, por qué no comparto sus limitaciones. ¡Basta!, rugió Daniel, intentando agarrar mi teléfono otra vez. Pero esta vez fue Carlos, su mejor amigo, quien lo detuvo. Deja que termine, Daniel, dijo Carlos con una voz helada que no había escuchado antes. Creo que todos necesitamos escuchar esto. La grabación continuó hasta el final, incluyendo la parte donde Daniel me decía que debíamos espaciar nuestros encuentros y que tenía mi posición social que mantener. Cuando terminó, el silencio era ensordecedor. Más de 100 personas nos miraban con una mezcla de horror, disgusto y compasión hacia mí. Daniel me miraba con un odio puro que me dio escalofríos. «¿Cómo te atreves?», murmuró entre dientes. «¿Cómo te atreves a humillarme así?»
¿Humillarte? Repetí. Y por primera vez en años mi voz sonó firme y segura. Daniel, yo no te he humillado. Tú te has humillado solo. Eduardo Mendoza se acercó a Daniel con los puños cerrados. ¡Hijo de puta!, le gritó. Has convertido a mi hija en una prostituta de lujo. Eduardo, exclamó Esperanza. ¡Contrólate! ¡Que me controle! Eduardo se giró hacia su esposa con lágrimas en los ojos. Esperanza, este hombre compró a nuestra hija, y nosotros se la vendimos. En ese momento, Lucía apareció entre la multitud. Había escuchado los gritos y había venido corriendo. Cuando vio las caras de horror de todos los invitados, cuando vio a su padre llorando y a Daniel con expresión de pánico, entendió inmediatamente qué había pasado. ¿Qué ocurre?, preguntó con voz temblorosa. Tu nuevo marido, dijo Eduardo con amargura, acaba de demostrar qué clase de hombre es realmente. Lucía me miró y yo asentí. He reproducido una conversación que tuve con Daniel hace unos minutos. Una conversación donde él explica exactamente qué piensa de las mujeres, del matrimonio y de la familia. ¿Qué dijo?, susurró Lucía. Antes de que yo pudiera responder, Carlos se adelantó. Dijo que tu madre le aconsejó que cortara todo contacto contigo. Le dijo a Daniel con desprecio. Dijo que las madres como la tuya solo traen problemas. Dijo que le dices a la gente que tus padres están muertos. Carlos se giró hacia Lucía. Y si ese es el respeto que le tiene a la mujer que lo crió, imagínate el respeto que te va a tener a ti. Lucía me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Es verdad?, asentí. Todo lo que escuchaste antes de la ceremonia, Lucía, lo de cerda gorda, lo del matrimonio por caridad, era solo el principio. Daniel intentó acercarse a Lucía, pero ella retrocedió. Lucía, amor, no les hagas caso. Están tergiversando todo. Estaba enfadado. Dije cosas que no quería decir. ¿No querías decirlas? Lucía lo miró con una frialdad que no había visto antes en ella. ¿Cómo no querías decir lo de cerda gorda? ¿Cómo no querías firmarme un contrato como si fuera tu empleada? Algunos invitados murmuraron, ¿contrato?, entre ellos. La historia se volvía cada vez más escandalosa. Lucía, por favor. Daniel intentó tomarla del brazo, pero ella se apartó violentamente. ¡No me toques!, gritó, y su voz resonó por todo el salón. ¡No vuelvas a tocarme en tu vida! Eduardo se acercó a su hija. Lucía, nos vamos. Ahora mismo. Papá, no podemos. Lucía lloraba abiertamente. El contrato, los restaurantes, todo se perdería. ¡Que se jodan los restaurantes!, gritó Eduardo con una vehemencia que sorprendió a todos. No voy a permitir que mi hija pase ni un día más casada con este monstruo. Eduardo, piensa en lo que dices, intervino Esperanza. Piensa en las consecuencias económicas. ¡Esperanza! Eduardo se giró hacia su esposa con furia. Tú sabías qué clase de hombre era y aún así presionaste para que se casara. Yo no sabía nada de esto, comenzó Esperanza. ¡Mentira!, la interrumpió una voz desde la multitud. Era una de las señoras elegantes con las que Esperanza había estado hablando antes. Esperanza, tú misma nos dijiste que Daniel consideraba a su madre una carga. Te reíste cuando contaste que él la mantenía en la pobreza para que no se corrompiera. Esperanza palideció. La multitud comenzó a murmurar más fuerte, claramente indignada. Daniel intentó tomar control de la situación. «Esto es ridículo», gritó. «Son habladurías y malentendidos. Todo esto es culpa de mi madre, que siempre ha sido una manipuladora». Fue entonces cuando Carlos, su supuesto mejor amigo, se acercó a él y le habló en voz baja pero audible para todos. «Daniel, yo también tengo madre, y si alguna vez la tratara como tú has tratado a la tuya, no podría mirarme al espejo. Eres un monstruo». «¡Carlos!». Daniel parecía genuinamente sorprendido. «Tú me conoces. Sabes que no soy así». «¿Ah, no?». Carlos sacó su propio teléfono. «¿Quieres que reproduzca las veces que te has burlado de tu madre delante de nosotros? ¿Las veces que has dicho que era una carga? ¿Las veces que has dicho que te avergüenza?». Daniel se quedó sin palabras. Miró a su alrededor, buscando apoyo entre sus amigos, pero todos lo miraban con desprecio.
Incluso los que habían reído con sus crueles comentarios ahora parecían horrorizados de haber sido cómplices. Lucía se acercó a mí. «Señora Carmen», me dijo con voz quebrada, «lamento mucho todo esto. Lamento que haya tenido que pasar por esto». «No te disculpes, hija», le respondí, tomando sus manos entre las mías. «Tú también eres una víctima aquí». «No», Lucía negó con la cabeza. «Yo soy una cobarde. Debería haber tenido valor desde el principio. Debería haber dicho no». Eduardo se acercó a nosotras. «Lucía, nos vamos ahora mismo. Y mañana a primera hora llamamos a un abogado. Este matrimonio se anula». «Los contratos», murmuró Lucía. «Los contratos firmados bajo coerción y engaño son nulos», dijo una voz desde la multitud. Era un hombre mayor, bien vestido. «Soy abogado, y puedo asegurarles que ningún juez en España validaría un matrimonio basado en chantaje emocional y contratos leoninos». Daniel parecía desesperado. «Esto no puede estar pasando. He pagado por esta boda. He cumplido mi parte del trato». «¿Tu parte del trato?», repetí, mirándolo con incredulidad. «¿Escuchas lo que dices? Estás hablando de tu esposa como si fuera una transacción comercial». «¡Porque lo es!», gritó Daniel, perdiendo completamente la compostura. «Todo en la vida es una transacción. Yo pago. Ella me da lo que necesito. Tú me criaste. Yo te doy un techo. Así funciona el mundo». El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Incluso la música había parado. Daniel había revelado su verdadera naturaleza delante de más de 100 testigos. Lucía se quitó los anillos de boda y se los tiró a los pies de Daniel. «Que disfrutes tu dinero», le dijo con una dignidad que me impresionó, «porque es lo único que vas a tener en la vida». Eduardo tomó a su hija del brazo. «Vámonos, Lucía. No tenemos nada más que hacer aquí». Mientras padre e hija se dirigían hacia la salida, la multitud se apartaba para dejarlos pasar. Algunos incluso aplaudieron. Esperanza los siguió, pero antes de irse, se giró hacia Daniel. «Espero que sepas que esto se acabó. Todo. El dinero, los restaurantes, cualquier tipo de relación entre nuestras familias. Y cuando esto salga en los periódicos mañana, tu reputación estará arruinada». Daniel se quedó solo en el centro del salón, rodeado de invitados que lo miraban con desprecio y disgusto. Algunos comenzaron a irse. Otros permanecieron, claramente esperando ver qué pasaba después. Fue entonces cuando Daniel se giró hacia mí con una furia que me dio miedo. «Esto es culpa tuya», me gritó. «Tú has arruinado mi vida. Todo lo que he construido, todo lo que he trabajado, tú lo has destruido». «No, Daniel», le respondí con una calma que me sorprendió. «Tú arruinaste tu propia vida. Yo solo me negué a seguir siendo cómplice de tu crueldad». Y entonces, Daniel hizo algo que jamás pensé que haría. Se acercó a mí y me empujó tan fuerte que caí al suelo. El grito de horror de la multitud fue inmediato. Varios hombres se abalanzaron sobre Daniel para contenerlo, mientras algunas mujeres me ayudaban a levantarme. «Ha empujado a su propia madre», gritó alguien. «Llamad a la policía». Daniel pareció darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Miró a su alrededor. Vio todas las caras de horror y desprecio. Vio los teléfonos grabando todo. Y por primera vez en la noche, vi miedo real en sus ojos. Yo no quería», balbuceó. Pero ya era demasiado tarde. Una madre de 64 años tirada en el suelo por su propio hijo en su boda. Era una imagen que nadie iba a olvidar jamás. Y yo, sorprendentemente, me sentí libre por primera vez en 24 años. 3 meses después de esa noche en el Hotel Villa Magna, me desperté en mi pequeño apartamento de Malasaña, sin el peso aplastante que había cargado en el pecho durante tantos años. El sol de agosto entraba por la ventana de mi dormitorio, iluminando las cajas de cartón apiladas junto a la puerta. Hoy era el día de mi mudanza. Después de lo que pasó en la boda, mi vida cambió de maneras que jamás habría imaginado. Los videos de esa noche se volvieron virales en todas las redes sociales. La madre que expuso la crueldad de su hijo millonario. El novio que empujó a su madre en su propia boda. La boda más escandalosa de Madrid. Los títulos variaban, pero todos contaban la misma historia.
Y aunque al principio me sentía avergonzada de toda la atención, pronto me di cuenta de que había tocado una fibra muy profunda en miles de personas. Madres que habían sido maltratadas por hijos ingratos, mujeres que habían sacrificado todo por familias que no las valoraban, padres que habían dado todo y habían recibido desprecio a cambio. Mi buzón se llenó de cartas, cientos de ellas. Mujeres de toda España me escribían contándome sus propias historias, agradeciéndome por tener el valor de decir en voz alta lo que ellas habían sufrido en silencio. Una carta en particular me cambió la vida. Era de Mercedes Ruiz, una empresaria de Sevilla que había construido un imperio de panaderías después de que su propio hijo la echara de casa por ser una carga. En su carta me decía: «Carmen, he visto tu historia y me he visto a mí misma hace 20 años. Si estás dispuesta a empezar de nuevo, tengo una propuesta que hacerte». Mercedes me ofreció algo que jamás pensé que tendría a los 64 años. Un nuevo comienzo. Quería que dirigiera una de sus panaderías en un pueblo cerca de Toledo, un lugar hermoso llamado Orgaz. La casa venía incluida, un salario digno, y la oportunidad de hacer lo que realmente me gustaba: cocinar y alimentar a la gente. «Pero no quiero que vengas como empleada», me había dicho Mercedes cuando nos conocimos en persona. «Quiero que vengas como socia. Tu experiencia vale más que el dinero, Carmen. Y además, creo que las dos merecemos construir algo que sea verdaderamente nuestro». Así que ahí estaba, empacando los pocos objetos que realmente importaban para comenzar una nueva vida, en un lugar donde nadie me conocía como la madre de Daniel, donde podría ser simplemente Carmen. Mientras doblaba mi ropa, sonó el timbre. Era Lucía. Desde la noche de la boda, habíamos desarrollado una amistad inesperada. Ella había conseguido anular el matrimonio sin ningún problema, tal como había predicho el abogado en la boda. Los contratos firmados bajo coerción habían sido declarados nulos, y Daniel no había podido reclamar nada. «¿Lista para la gran aventura?», me preguntó Lucía con una sonrisa. Ella también había cambiado mucho en estos 3 meses. Había perdido esa fragilidad de muñeca rota y había recuperado la fuerza que yo había visto en sus ojos esa primera vez que la conocí. «Más que lista», respondí, cerrando la última caja. «¿Y tú? ¿Cómo van los preparativos para tu viaje?». Lucía se había tomado la anulación del matrimonio como una segunda oportunidad. Con el dinero que Daniel no había podido reclamar, pues él mismo había incumplido los términos del contrato al exhibir un comportamiento inadecuado, había decidido cumplir un sueño que tenía desde pequeña: estudiar cocina en París. «El vuelo sale mañana», me dijo con emoción. «Todavía no me creo que esté haciendo esto». «¿Y Roberto?». La cara de Lucía se iluminó. Roberto, su novio de la universidad, la había estado esperando todo este tiempo. «Viene conmigo. Consiguió una beca para estudiar arquitectura en la Sorbona. Vamos a empezar juntos en París». Me emocioné viendo la felicidad genuina en sus ojos. Era tan diferente de la expresión vacía que tenía el día de su boda. «¿Sabes algo de tu padre?». «Está mucho mejor». Lucía sonrió. Después de todo el escándalo, muchos inversores se acercaron a ayudarlo. Al final, resultó que no necesitaba el dinero sucio de Daniel. La honestidad y el trabajo duro siempre encuentran su recompensa. «¿Y tu madre?». Lucía suspiró. «Esa es otra historia. Esperanza sigue sin dirigirme la palabra. Dice que arruiné la oportunidad de mi vida, pero papá y yo estamos bien, y eso es lo que importa». Mientras terminábamos de cargar mis cajas en el camión de mudanza que Mercedes había enviado, Lucía me hizo la pregunta que yo sabía que vendría. «¿Has sabido algo de Daniel?». Me quedé en silencio por un momento. «Sí», admití finalmente. «Me llamó hace una semana. ¿Qué quería?». «Disculparse». «O al menos, eso decía». Recordé esa conversación incómoda. Me dijo que había estado yendo a terapia, que se había dado cuenta de sus errores, que quería recuperar nuestra relación. «¿Y tú qué le dijiste?». Le dije que me alegraba que estuviera intentando cambiar, pero que el daño ya estaba hecho, que algunas cosas no se pueden reparar con una disculpa. Era cierto. Daniel había perdido su trabajo después del escándalo. Su reputación en el mundo empresarial estaba destruida. Algunos de sus amigos lo habían abandonado completamente.
El dinero seguía ahí, pero se había dado cuenta de que el dinero solo no era suficiente para comprar respeto o amor. ¿Crees que pueda cambiar realmente?, me preguntó Lucía. No lo sé, respondí honestamente. Y ya no es mi responsabilidad averiguarlo. Durante 24 años intenté salvarlo, protegerlo, guiarlo. Ahora le toca a él decidir qué clase de hombre quiere ser. El camión estaba listo. El conductor, un hombre mayor con cara amable, me dijo que podíamos partir cuando yo quisiera. Antes de subirme al camión, eché un último vistazo a mi apartamento vacío. Ahí había pasado los últimos 20 años de mi vida. Ahí había llorado por las ausencias de Daniel. Había contado monedas para llegar a fin de mes. Había soñado con días mejores que parecían nunca llegar. Pero también había sido mi refugio, mi pequeño espacio de libertad. Y aunque me iba con esperanza hacia el futuro, sentí una puntada de nostalgia por todos los recuerdos, buenos y malos, que dejaba atrás. ¿Lista, señora Carmen?, me preguntó el conductor. Lista, respondí, subiendo al camión. El viaje a Orgaz duró poco más de 1 hora. Mientras Madrid se alejaba por la ventanilla, sentí como si estuviera dejando atrás no solo una ciudad, sino toda una vida que ya no me pertenecía. Orgaz era exactamente como Mercedes me había descrito, un pueblo pequeño y hermoso, con calles empedradas y casas de piedra que parecían salidas de un cuento. La panadería estaba en la plaza principal, junto a la iglesia y el ayuntamiento. Mercedes me esperaba en la puerta, sonriendo como si fuéramos viejas amigas. «Carmen, por fin llegaste». Mercedes Ruiz era una mujer de mi edad, pero que irradiaba una energía que yo había perdido hace años y que apenas estaba comenzando a recuperar. Había construido su negocio desde cero después de divorciarse de un marido que la menospreciaba, y había criado sola a 3 hijos que ahora la adoraban y trabajaban con ella. «Ven que te enseño tu nuevo reino», me dijo, llevándome dentro de la panadería. El lugar era precioso. Hornos de piedra tradicionales, estantes de madera que olían a pan fresco, ventanas grandes que llenaban el espacio de luz natural. En la parte trasera había una cocina moderna pero acogedora, perfecta para desarrollar nuevas recetas. «Y arriba está tu casa», continuó Mercedes, guiándome por unas escaleras de madera que crujían ligeramente bajo nuestros pies. El apartamento era pequeño pero perfecto. 2 habitaciones, una cocina con vistas a la plaza, un salón con una chimenea de piedra y un pequeño balcón desde donde se podía ver todo el pueblo. «Es perfecto», murmuré, asomándome al balcón. Abajo, los niños jugaban en la plaza mientras sus madres conversaban en los bancos. Los ancianos jugaban a las cartas bajo la sombra de los árboles. Era la vida tranquila que siempre había soñado. «Mañana empezamos», me dijo Mercedes. «Pero hoy descansa, explora el pueblo, conoce a tus nuevos vecinos. Van a adorarte, ya lo verás». Esa primera noche en Orgaz, me senté en mi nuevo balcón con una copa de vino barato y una tortilla que había preparado con los ingredientes que Mercedes había dejado en mi nevera. El silencio del pueblo era tan diferente del ruido constante de Madrid. Aquí podía escuchar mis propios pensamientos sin el bombardeo constante de preocupaciones y responsabilidades que habían definido mi vida durante tantos años. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por nadie más que por mí misma. No tenía que cocinar para un hijo ingrato. No tenía que contar cada euro. No tenía que tragarse humillaciones para mantener la paz familiar. Era libre. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Lucía desde París. «Primera clase de cocina francesa mañana. No puedo creer que esté aquí. Roberto dice que te manda saludos. ¿Cómo va tu nueva vida?», le respondí. «Acabo de llegar, pero ya siento que estoy en casa. Disfruta París. Te lo mereces». Después llegó otro mensaje, este de un número que no tenía guardado pero que reconocí inmediatamente. Era Daniel. «Mamá, sé que no quieres hablar conmigo, pero quiero que sepas que estoy intentando cambiar. El terapeuta dice que tengo problemas serios con la empatía y el narcisismo. Voy a terapia 3 veces por semana. Sé que probablemente es muy tarde, pero quería que lo supieras». Leí el mensaje 3 veces antes de responder. «Me alegra saber que estás buscando ayuda. Te deseo lo mejor en tu proceso de sanación». No agregué «te amo» o «espero que podamos arreglar las cosas», porque aunque una parte de mí,
la parte que siempre será su madre. Quería que cambiara y fuera feliz. También sabía que mi felicidad ya no podía depender de su redención. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Y cuando me desperté a la mañana siguiente con el sol entrando por mi ventana y el aroma del pan que ya estaban haciendo en la panadería de abajo, supe que había tomado la decisión correcta. Mi nueva vida estaba comenzando. Un año después, estoy de pie en mi panadería de Orgaz, amasando la masa para los panes del día siguiente. Son las 5 de la mañana, pero ya no siento el cansancio como una carga. Es el cansancio satisfactorio de quien trabaja en algo que ama, para gente que la aprecia. La panadería, Carmen y Mercedes, se ha convertido en el corazón del pueblo. No solo vendemos pan, hemos creado un espacio donde las madres vienen a tomar café mientras sus hijos desayunan antes del colegio, donde los ancianos se reúnen por las tardes a contar historias, donde las familias jóvenes encuentran el calor de hogar que a veces falta en las casas modernas. Mercedes tenía razón. Los vecinos me adoraron desde el primer día. Tal vez porque ven en mí algo que reconocen. Esa fuerza silenciosa de las mujeres que han sufrido mucho pero que siguen adelante. O tal vez simplemente porque hago el mejor pan con tomate de toda la provincia de Toledo. Esta mañana, mientras amaso, pienso en todo lo que ha cambiado en estos 12 meses. Mi apartamento de arriba ya no parece vacío. Las paredes están llenas de fotos nuevas. Mercedes y yo el día que inauguramos oficialmente nuestra sociedad. Los niños del pueblo en el taller de repostería que doy los sábados. Las señoras del club de lectura que se reúne en nuestra trastienda cada jueves. Y también hay una foto nueva de Lucía y Roberto, tomada en una terraza de Montmartre, con la Torre Eiffel al fondo. Se ve radiante, completamente diferente de la novia asustada que conocí hace un año. En su última carta me contó que está estudiando pastelería francesa y que Roberto le ha propuesto matrimonio de nuevo, esta vez por amor verdadero, sin contratos ni chantajes. Cuando termine mis estudios aquí, queremos volver a España y abrir nuestra propia pastelería, me escribió. Y si te parece bien, nos gustaría que fuera en Orgaz. Siento que ahí es donde pertenezco ahora, cerca de la mujer que me enseñó lo que significa ser valiente. La puerta de la panadería suena. Es doña Pilar, la profesora jubilada que vive en la casa de al lado. Viene todos los días a las 5:30 a desayunar antes de su caminata matutina. Buenos días, Carmen. Me saluda con esa sonrisa que hace que cualquier día comience bien. ¿El de siempre? ¿Café cortado y tostada con aceite de oliva y sal? Confirmo, ya preparando su desayuno. ¿Cómo durmió? Como un bebé, responde, sentándose en su mesa favorita junto a la ventana. Ayer recibí una carta de mi nieta en Barcelona. Se va a casar en primavera. ¡Qué maravilloso! ¿Y van a celebrarlo aquí en el pueblo? Por supuesto. Toda la familia vendrá. Y por supuesto, tú vas a hacer la tarta de boda. Sonrío mientras le sirvo el café. Estas pequeñas alegrías, estos momentos de conexión genuina con personas que me valoran por quien soy y no por lo que puedo darles, son los que llenan mi vida de sentido ahora. A las 7, Mercedes llega con su energía de siempre. Buenos días, socia. Me grita desde la puerta. ¿Lista para otro día de conquistar el mundo una hogaza a la vez? Mercedes se ha convertido en más que una socia de negocios. Es la hermana que nunca tuve. La amiga que me entiende sin necesidad de explicaciones. Ella también pasó por su propio infierno familiar, y las dos hemos encontrado en esta segunda oportunidad no solo un negocio exitoso, sino una amistad que nos sostiene. Los pedidos para la boda de los Jiménez están listos. Le informo mientras ella se pone el delantal. Y esta tarde vienen las señoras del ayuntamiento a probar las muestras para el Festival del Pueblo. Perfecto. Y no olvides que hoy a las 6 tenemos la reunión con el banco. Van a aprobar el préstamo para la expansión. Estoy segura. La expansión. Después de solo un año, nuestra pequeña panadería ha tenido tanto éxito que estamos planeando abrir una segunda ubicación en el pueblo vecino. También queremos añadir un pequeño restaurante que sirva comida casera hecha con nuestro pan. Es increíble pensar que hace un año yo era una mujer de 64 años sin dinero, sin casa propia y sin esperanza. Y ahora soy copropietaria de un negocio próspero.
con planes de crecimiento y un futuro lleno de posibilidades. A las 9 llega corriendo Martín, el hijo de 8 años de los García. Siempre llega tarde al colegio porque se queda jugando en la plaza. «Carmen, mamá dice que me des una magdalena para el recreo», me grita con esa urgencia que solo tienen los niños. «¿Y los deberes de matemáticas que te dejé ayer?», le pregunto, fingiendo seriedad. Martín saca un cuaderno arrugado de su mochila. Las operaciones están todas correctas. Durante estos meses he empezado a ayudar a algunos niños del pueblo con sus deberes por las tardes, después de cerrar la panadería. Es algo que surgió naturalmente cuando la madre de Martín me comentó que el niño tenía dificultades con los números. «Perfecto, te has ganado la magdalena», le digo, metiéndole en una bolsa su magdalena favorita, la de chocolate con chips. Mientras Martín sale corriendo hacia el colegio, pienso en lo diferente que es esta relación con la de mi hijo. Aquí no hay expectativas desmedidas. No hay sacrificios que me dejen vacía. Solo el placer simple de ayudar a un niño a aprender, de verlo sonreír, de saber que soy una presencia positiva en su vida. A media mañana, mientras estoy decorando una tarta de cumpleaños, suena mi teléfono. Es un número de Madrid que no reconozco. ¿Diga? ¿Carmen Rodríguez? Sí, soy yo. Buenos días, señora Carmen. Soy Patricia Vega, del programa Mujeres Valientes de Televisión Española. La llamamos porque querríamos hacer un reportaje sobre su historia y su nueva vida en Orgaz. Suspiro. Aunque el revuelo mediático de la boda ya pasó, de vez en cuando aún recibo llamadas de periodistas que quieren contar mi historia. Señorita Patricia, agradezco el interés, pero ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre ese tema. Entiendo, señora Carmen, pero no queremos enfocarnos en el pasado. Queremos mostrar su presente, su resiliencia, cómo ha construido una nueva vida. Creemos que su historia puede inspirar a muchas mujeres que están pasando por situaciones similares. Me quedo pensando. Mercedes, que ha escuchado la conversación, me hace gestos animándome a aceptar. ¿Sería aquí, en el pueblo? Sí. Nos gustaría mostrar la panadería, su nueva vida. Tal vez entrevistar a algunos vecinos que hablen de cómo la conocen ahora. Está bien, decido finalmente. Pero con una condición. No quiero hablar de mi hijo. Esta historia es sobre mi nueva vida, no sobre mi pasado. Después de colgar, Mercedes me sonríe. Está bien que la gente vea que la vida no se acaba a los 64 años, que siempre se puede empezar de nuevo. Tiene razón. Durante décadas pensé que mi único propósito en la vida era ser madre. Cuando esa relación se rompió, pensé que no me quedaba nada. Pero ahora sé que tengo muchas otras identidades. Soy empresaria, soy amiga, soy vecina, soy mentora, soy mujer independiente. Por la tarde, después de cerrar la panadería, subo a mi apartamento para preparar la cena. Es un ritual que he aprendido a disfrutar. Cocinar solo para mí, comer sin prisa, sin tener que atender a nadie más que a mis propios gustos y necesidades. Mientras cocino, llega un email a mi teléfono. Es de Daniel. Mamá, sé que no quieres tener contacto conmigo, pero quería contarte que he empezado a trabajar como voluntario en un centro de mayores. El terapeuta dice que necesito aprender empatía desde lo básico, y que cuidar a personas mayores me ayudará a entender lo que tú has pasado todos estos años. También estoy donando la mitad de mi herencia a organizaciones que ayudan a madres solteras. Sé que no cambia nada de lo que te hice, pero quiero que sepas que estoy intentando ser una mejor persona. No espero tu perdón, solo quería que supieras que tus enseñanzas no cayeron en saco roto, aunque me haya tomado 30 años entenderlo. Leo el email 3 veces. Una parte de mí, la parte que será su madre para siempre, se siente orgullosa de que finalmente esté haciendo algo bueno con su vida. Pero otra parte, la parte que aprendió a protegerse, sabe que mi felicidad ya no puede depender de sus decisiones. Le respondo, me alegra saber que estás encontrando formas de ayudar a otros. Espero que eso te traiga la paz que buscas. No añado nada más, porque aprendí que perdonar no significa volver a abrir la puerta a quien te lastimó. Significa liberarte del resentimiento, pero mantener las fronteras que protegen tu nueva felicidad. Esa noche, como cada noche desde que llegué a Orgaz,
Salgo a mi balcón con una copa de vino. El pueblo está tranquilo. Las luces de las casas crean un mosaico cálido en la oscuridad. En la plaza, algunos jóvenes se reúnen alrededor de la fuente, riendo y contando historias. Pienso en la mujer que era hace un año, asustada, rota, sin esperanza, y pienso en la mujer que soy ahora, fuerte, independiente, rodeada de gente que me quiere por quien soy. Mi teléfono vibra con un mensaje de Lucía. Carmen, Roberto y yo hemos puesto fecha para la boda, junio del año que viene, en Orgaz. ¿Serías mi madrina de boda? No tengo madre que me apoye, pero tengo algo mejor. Tengo a ti. Los ojos se me llenan de lágrimas, pero son lágrimas de felicidad. Esta es la familia que elegí, la familia que me eligió a mí, no la familia de sangre que me lastimó, sino la familia del corazón que me sana. Le respondo, será un honor, hija mía, porque a veces, las mejores familias no son las que te dan al nacer, sino las que construyes cuando finalmente aprendes a valorarte a ti misma. Mientras termino mi copa de vino bajo las estrellas de Castilla, me hago una pregunta que nunca pensé que haría. ¿Has vivido alguna vez una situación parecida, donde tuviste que elegir entre seguir soportando el maltrato de alguien que amas o defender tu propia dignidad? Si tu respuesta es sí, quiero que sepas que no estás sola. Y si aún no has encontrado el valor para dar ese paso, espero que mi historia te recuerde que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Si esta historia te ha llegado al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesite escucharlo. Porque a veces, todo lo que necesitamos es saber que hay esperanza después del dolor.